Hoy tenemos media jornada, en la mañana tendremos 2 charlas magistrales y una pequeña sesión de presentaciones, de trabajos, y cerramos a las 12 con la presentación de resultados y el cierre por las autoridades. Y a continuación vamos a empezar con la charla magistral de Octavio Aburto Oropesa, del Instituto de Oceanografía Scripps, cuya denominación es ¿Cómo proteger el 30% del océano para el 2030, implicancias y casos de estudio? Octavio. Muchas gracias y muy contento de estar aquí en Uruguay. Es mi primera vez, he venido acá cerca Argentina, pero la primera vez aquí en Uruguay y vengo a compartirles algunas de las experiencias que he tenido en participar en esta agenda del 2030, principalmente en mi país, en México. Y bueno, siempre me gusta iniciar con esta fotografía, que la voy a usar también al final de la presentación para hacer mis conclusiones. Pero aquí vienen dos cosas. El buzo, que es un compañero, un amigo que se llama David Castro. Voy a platicar más acerca de él luego. Y lo que está pasando ahí con los peces, que es lo que me interesa mucho que se escuche, que se vea, porque llevamos muchísimo tiempo estudiando lo que sucede en estos lugares que son muy importantes, ¿no? Se conocen como agregaciones de desove, agregaciones de reproducción. Muchas especies de peces, de otros grupos se reúnen, se congregan en grandes grupos para reproducirse, y en particular esta especie, que son unos jureles, en los meses de septiembre, octubre y noviembre, muy cerca de la luna llena, empiezan con este cortejo que es muy espectacular. Empiezan con estas formas, estos círculos, y después se congregan en miles. Hemos llegado a contar hasta 6,000 jureles haciendo toda esta danza. Aquí pueden ver este río de peces que se forma primero en la superficie y después bajan a los arrecifes y se congregan en muchos de estos arrecifes. Este lugar se llama Cabo Pulmo y voy a volver a platicar de este sitio más adelante. Pero una vez que se han concentrado, se congregan con este propósito único de reproducirse, nada los mueve. Estar ahí adentro de estos cardúmenes es realmente impresionante. Se acaba todo la luz y luego forman estas bolas impresionantes de peces. La altura de esa bola que ven ahí puede ser 15 metros, yo creo que más alto que este techo. La bola de peces empieza a girar y, como pueden ver aquí, algunas parejas salen de esta bola de peces. El negro es el macho, el pez que queda plateado pues es la hembra, y justo antes de la reproducción, en la luna llena de estos meses, todas las parejas están formadas. Los machos como si fueran las sombras de las hembras. Y aunque no hemos visto la reproducción, el desove, la mayoría de estas especies vuelven a congregarse y todos los peces desovan al mismo tiempo, ¿no? Entonces, como verán, es un espectáculo increíble, pero al mismo tiempo, pues es un espectáculo que puede acabarse muy rápidamente. Con una sola red y con 2 pescadores o con un pequeño barco, en menos de 20 minutos, todos estos peces pueden ser sacados de esos sitios. Y esa es un poco la tragedia que vivimos en la mayoría de los países, de los arrecifes, porque estos sitios son de alta vulnerabilidad y además al momento de extraer estos peces en tan poco tiempo, aquí pueden ver las gónadas de las hembras, las gónadas de los machos, entonces ni siquiera estamos permitiendo que estas poblaciones se puedan seguir repoblando, puesto que todo este material genético se extrae en una sola
red de pesca o en un solo evento de pesca. Y ya la ciencia lo tiene muy claro, lo tenemos muy claro, estos lugares donde se dan estas agregaciones de peces deberían de ser sitios de alta prioridad de conservación, no solamente para mantener estas especies, sino también para mantener muchas de las pesquerías que tenemos. Y también la ciencia nos dice que si no hacemos esfuerzos de conservar estos lugares, pues vamos a seguir viendo lo que está pasando, ¿no? Este era el pasado de nuestros mares, de nuestros océanos, ahora tenemos este presente, pero también tenemos ejemplos, y es lo que les quiero compartir, no quiero venir a compartirles puras tragedias, que también la ciencia ha comprobado que si realmente protegemos estos sitios, realmente los aislamos de todo efecto humano, pues podemos revertir esta trayectoria de degradación, ¿no? ¿Qué son estas áreas totalmente protegidas? Pues aquellas donde la minería, la extracción de pesca, el anclaje, la acuacultura, todo casi está prohibido, muy pocas actividades, las que no dañan son mínimamente permitidas, y a diferencia de otras áreas protegidas, que también las tenemos en muchos países, ahorita les voy a mostrar el ejemplo de México, cuando son mínimamente o pequeñamente protegidas, pues estas actividades se siguen haciendo casi, aunque no, como antes de la protección, ¿no? Esta es de nuevo una foto de Cabo Pulmo, un área altamente protegida, y una foto de otro parque marino en México, que sí, pues están estos corales y estos peces de colores bonitos, pero no han recuperado realmente las poblaciones de las especies, principalmente especies comerciales. Entonces lo tenemos muy claro en la ciencia, lo tenemos documentado los ejemplos. Casi siempre cuando voy a dar pláticas en audiencias que no son de científicos, pues les cuento esta historia y todos dicen, bueno, ¿y por qué no hemos protegido estas áreas? Aquí seguramente, pues no les tengo que explicar a casi todos ustedes por qué deberíamos de proteger estas áreas, pero lo que sí creo que nos ha faltado más en la comunidad científica es que no nos hemos puesto a pensar después de la ciencia que hacemos, después de todo este conocimiento que hemos generado, la tecnología que ya tenemos para entender muchos de estos procesos, qué es lo que sigue y cuál es el rol incluso de nosotros los científicos para que realmente estas metas se cumplan. Y por eso les quiero hablar de dos casos, ¿no? De dos casos que representan lo que tenemos que combatir en estos 7 años que siguen, si realmente queremos cumplir la meta del 30-30, ¿no? Estos mitos y supuestos, y también la falta de organización como sociedades, como sectores, para que realmente las metas se cumplan, ¿no? Entonces déjenme primero hablar del primero, ¿no? Los mitos y supuestos. Este es un archipiélago que tiene México que se llama las Islas Revillagigedo. Son 4 islas que están 700 kilómetros de Acapulco, 500 kilómetros de Los Cabos, de la punta de la Baja California. Son 4 islas volcánicas. Con estas 4 islas, México dobla su área económica exclusiva en el Pacífico. Son importantísimas para México en términos de soberanía, pero también en términos de biodiversidad marina son muy, muy importantes. Antes del 2017, estas áreas tenían una protección que eran unas donitas, o eran un radio de protección de 6 millas nada más de la costa de las islas, y ni siquiera estaban vigiladas. Y también esas áreas, la parte marina era una parte que en México la categoría es de área de amortiguamiento, no es el área núcleo, no es el área principal. Esto sucedía antes de 2017, y como pueden ver aquí, estas líneas son líneas que representan la migración de muchas especies, principalmente de tiburones. Estas islas, cuando
toda la ciencia que hemos desarrollado desde el 2006 demuestran que es un lugar que tiene una alta concentración de tiburones. Muchísimas especies se congregan en estas islas y pues migran entre ellas. Y no solamente estas especies de tiburones son las que atraen al turismo, principalmente estas especies, una población de mantas gigantes, son las que atraen al turismo, generan hasta $10 millones anuales en el turismo que se realiza en estas islas. Y todas estas especies, tiburones, mantas, son las que migran entre islas. Como sabrán, pues, o como se imaginarán, son islas muy agrestes, muy salvajes y tienen una biodiversidad muy, muy importante, incluyendo especies que solamente están ahí. Una de estas islas se llama la isla Clarión, que es la más al oeste de México, y tiene esta especie que se llama el ángel clarión, ¿no? Las Islas Revillagigedo es el único lugar donde se ve, aunque hay otros registros más al norte del Pacífico, pero realmente es una especie endémica de estas islas. Y pues obviamente hay muchos intereses, ¿no? La industria atunera es la que ha dicho, y aquí está el mito y el supuesto de por qué estas islas no deberían de protegerse, no deberían de ser excluida la pesca de atún. Ellos en estas conversaciones decían que, aquí dice 20, pero ellos decían que el 30% de las capturas de pesca se colapsarían si se se restringiera la pesca de atún. Ahí ese colapso del 30% iba a incrementar el precio de la lata de atún. Las poblaciones rurales en México que consumen mucho atún se iban a molestar y iban a empezar las grandes marchas e iban a ir a la capital de México a derrocar al gobierno. Eso es lo que decía la flota atunera, y pues obviamente cualquier mandatario se asusta y dice, pues mejor no hago nada y mantengo el status quo. Y eso pasa en muchísimos países. Este sector, que es muy fuerte, pues propone estas situaciones, pero al final de cuentas son solo supuestos, no hay datos. Nosotros con Pristine Seas, con National Geographic, hicimos esta expedición en 2016. Levantamos una serie de datos muy relevantes de peces de arrecife. Utilizamos estas cámaras que pueden viajar hasta 3,000 metros y registrar las especies que hay ahí. Utilizamos este sumergible también, tripulado, que pueden ir 3 pasajeros hasta 500 metros de profundidad. Se hizo un trabajo muy, muy laborioso en 2016. Además, compilamos toda la información que se había generado hasta el momento, y también mucho marcaje de estos animales, ¿no? Estuvimos marcando muchos tiburones, tanto en el agua como en la superficie, marcas satelitales, marcas acústicas, y todo esto para proponer un área de protección que realmente se expandiera esas donitas, que realmente la parte marina estuviera como área núcleo y que representara el área que protegiera estas poblaciones de especies, ¿no? Hicimos una campaña de medios también muy importante. Fuimos a muchas escuelas, fuimos a muchas comunidades. Nadie vive en estas islas, que es parte es una discusión separada, pero por lo mismo que están muy alejadas, incluso muchos mexicanos ni siquiera sabían de la existencia de estas islas. Y lo duro, lo fuerte fue la discusión con el sector pesquero atunero, ¿no? Aquí esta foto que ven aquí es el Ministerio de Medio Ambiente en México, con representantes de las flotas pesqueras, nosotros presentando los datos. Nosotros hicimos un modelo de cómo sería afectada la pesca de atún si se creara un área de ese tamaño. Lo hicimos previo a la implementación de esta área. Estos datos fueron obtenidos casi
pues sino por casualidad, porque era muy difícil obtener los datos pesqueros sobre esto y más que nada la parte espacial, pero logramos obtener algunos y nuestro modelo decía que si se implementaba este Parque Nacional de Revillagigedo, se iban a afectar esta cantidad de toneladas que representaban más o menos el 4% de la captura de atunes. La flota pesquera decía que era 30% y pues la gran discusión era ahí. Tuvimos varias reuniones muy fuertes, mucha política. El gobierno se empezó a inclinar por promover esta protección. Los atuneros salieron a los medios, empezaron a hablar más sobre todo lo que iba a afectar esta restricción. Incluso la academia, trabajando con el sector conservación, también salió, algunos colegas salieron a opinar y decir que cómo era posible que se estaba proponiendo algo así para México. Y bueno, al final, en noviembre del 2017, el gobierno de México se decidió y declaró esta área, que se convirtió en el área marina más grande de Norteamérica. Si ponemos el área que está en Hawái como parte del Pacífico, en Norteamérica este es el área más grande, son 147,000 kilómetros cuadrados y toda el área marina es de no pesca, una restricción total, ¿no? Se convirtió en esta área que fue muy platicada y bueno, ahí podría acabar la historia, pero realmente la historia que yo les quiero contar es qué pasó 5 años después, ¿no? Tuvimos toda esta discusión, se implementó en 2017 y entonces comenzó un experimento para la ciencia, el primer experimento que realmente se puede decir que son con datos, ya no supuestos, donde evaluamos 8 años de datos pesqueros antes de la implementación y 5 años de datos pesqueros después. Incluso tuvimos que ir a un litigio, esta organización Oceana entró a un litigio con la Administración Pesquera en México. Los datos que vienen de este sistema de monitoreo satelital que usan los barcos por regla en México y en muchos países. En México, el gobierno le exige a los empresarios usar este sistema, pero los empresarios acordaron con ellos que los datos no fueran públicos, lo cual no ha sido una gran controversia, ¿no? Porque el permiso que se les da es un permiso, es una concesión pública, entonces estos datos deberían de ser públicos, pero al final se entró en un litigio, afortunadamente se ganó el litigio, los datos fueron puestos a disposición de muchos, están ahora públicos y nosotros los agarramos para hacer este experimento, tanto este sistema como el sistema que se puede, otros barcos lo usan, pero este sí es público, pero usamos esos dos tipos, colaboramos con esta iniciativa que es Global Fishing Watch, pero también con otra que es Skylight y con ellos respondimos 3 preguntas que eran muy importantes. Si la pesca había disminuido dentro del Parque Nacional, que se estableció en 2017, si las capturas pesqueras habían disminuido, como decía la industria pesquera, y si el área de pesca cambió, porque muchos dicen que, bueno, implementan un área de pesca y luego todo ese esfuerzo, un área protegida, perdón, y todo ese esfuerzo pesquero se va a otra área que destrozan y al final la ganancia para la biodiversidad pues es 0. Y con eso contestamos estas 3 preguntas. La primera es que sí, la pesca disminuyó, ahí pueden ver cómo disminuyó casi totalmente, ese es un aplauso para la industria pesquera que ha estado respetando en 82% eso, hay algunos eventos ilegales, pero 82% de la pesca desapareció en todo el parque. La pesca disminuyó, no, los barcos siguen capturando incluso un poquito más de lo que estaban capturando antes de la implementación de la pesca.
Y por último, si el área cambió, lo que ven en gris es una disminución y lo que ven en amarillo es un aumento. Y básicamente lo que concluimos es que el área ha disminuido en general, pero la flota está yendo más lejos a pescar. Y esto no es debido a la implementación de revillagigeros, esto es debido a las migraciones de atún. De hecho, este artículo se publicó en mayo, y hace un mes salió otro artículo científico mostrando cómo el cambio climático ya está cambiando las rutas migratorias, principalmente de los atunes. Así que este es el primer ejemplo que les quería hablar, los mitos y supuestos. Por primera vez, ese mito de que las áreas dañan a las pesquerías realmente, al menos en Revillagigedo, no se está cumpliendo y creemos que ningún otro se cumple. De hecho, ahora que estas áreas funcionan así, en sus límites, las pesquerías están recibiendo mucho más beneficios. Y el otro ejemplo que les quiero mostrar es esto de la organización. Hace 25 años yo he estado trabajando en toda esta línea costera junto con otros colegas. En 1998 muestreamos muchos arrecifes, 70 arrecifes a lo largo de toda esta línea costera. Y bueno, no había toda la tecnología que tenemos ahora, pero ahí apuntábamos los datos y empezamos a usar sistemas de información geográfica en aquella época para publicar este artículo que se publicó hace 20 años sobre cuáles son las condiciones del Golfo de California, y propusimos 15 áreas que se deberían de proteger desde Cabo San Lucas hasta las grandes islas en el norte del Golfo de California, para que la productividad del Golfo de California se mantuviera. No les voy a platicar mucho de esto, pero aquí en este punto que ven acá, ese es Cabo Pulmo, es la foto que les mostré al principio, y es la única área en todo el Golfo de California que realmente se protegió. No hay otras que no tienen una categoría de parques nacionales, pero se permite la pesca, se permiten muchas actividades. Este parque se implementó en 1995, nosotros fuimos 4 años después, no vimos nada que fuera relevante, pero en 2005 alguien me dijo, oye, ¿ya fuiste a Cabo Pulmo a ver lo que está pasando? Y le digo, no, pues yo sí he ido, pero realmente no es muy diferente a otros sitios del Golfo de California. Y me dijeron, no, tienes que ir porque ya son 10 años de la protección en Cabo Pulmo y hay unos meros de este tamaño, muchísimos, que están ahora conquistando los arrecifes de Cabo Pulmo. Entonces me dio una vuelta, esto es una foto del 2005, y pues ahí estaban cosas que no había visto yo 5 años, 6 años antes, pero 10 años después de la protección. La productividad de los arrecifes había cambiado muchísimo, y entonces lo que decidí fue otra vez volver a hacer esta expedición que habíamos hecho en 1998, 10 años después, ¿no? Puse a otro grupo de científicos, de jóvenes ahí. Esta vez nos fuimos en un barco. Se me olvidó decirles que en la primera ocasión lo hicimos con una vagoneta y una lancha inflable. En esta ocasión ya lo hicimos en un barco, una expedición. Recorrimos más arrecifes y básicamente este es el resultado que publicamos en 2011, ¿no? Esto era Cabo Pulmo en 1999, la biomasa, el número y el tamaño de los peces, y miren el cambio 10 años después de nuestro muestreo, y obviamente ya eran 14 años de protección. Aquí pueden ver los diferentes grupos de peces, pero si lo quieren ver en fotos, pues esto es Cabo Pulmo, ¿no? Si ustedes se van y echan un clavado en Cabo Pulmo, ven estos grandes cardúmenes de peces, especies que pueden llegar a medir 2,5 metros, estas meros, estos grandes depredadores de los arrecifes, obviamente pericos, cirujanos, especies que se encargan de limpiar los fondos marinos, muchísimas especies que forman cardúmenes. Lo principal es que los arrecifes están
en una salud increíble y la productividad ha aumentado tanto que ahora lo que ustedes pueden ver muy fácilmente son tiburones, ¿no? Hay varias especies, 9 especies de tiburones que se han registrado en estos arrecifes de Cabo Pulmo. Yo en un solo buceo he podido estar con 22 tiburones toro de más de 3 metros y así y no se les da carnada como sucede en otros lados. ¿Y por qué sucede esto? Pues básicamente porque tienen el suficiente alimento para estar ahí y ahora esta actividad de buceo con tiburones pues es lo que atrae muchísimo. Como les decía, estas son las áreas que se han protegido en el Golfo de California. Cabo Pulmo está aquí, que es la única totalmente protegida. Acuérdense de esta área que se llama Islas Marías, ahorita voy a hablar muy rápidamente, pero todas no se han protegido como Cabo Pulmo. ¿Y cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que en Cabo Pulmo la comunidad es la que se ha encargado de llevar a cabo el manejo. Aunque México pone un director de estos parques, en cada uno de estos parques, realmente 10 minutos. Esto es lo que la comunidad es la que está realmente llevando a cabo esto. Y pueden ver aquí es un pequeño pueblo que no han querido tener grandes hoteles ni pavimento, se mantienen de energía solar y lo que decidieron fue proteger pues todos estos arrecifes, ¿no? Es una comunidad que ha estado apostando, los primeros años fueron muy difíciles, pero pues han estado apostando a actividades de conservación que les permitan estar mostrando todo lo que tienen ahí y ahora ganan muchísimo más del promedio de ingreso en México. Esta comunidad está por arriba y todo con base en la protección que hacen, pero siguen pescando incluso afuera del área, ¿no? Bucean en estos sitios que están cerca del poblado, pero afuera del poblado ellos siguen pescando, ¿no? Entonces, esa es la organización que han tenido y esa organización es la que ahora se está imitando, se está replicando en otras comunidades. Esta es otra comunidad. Los pescadores están colaborando con científicos para entender más sobre estas tortugas carey y ahora estos pescadores están protegiendo este manglar que ven acá. Todo esto se ha convertido en un área protegida y lo que están haciendo esta comunidad de pescadores es llevar a más turistas, no solamente porque es una pequeña comunidad, se llama El Pardito, sino que han visto que también en estas áreas que tienen acá, tienen especies que, como estas rayas que se la pasan saltando y que han visto que con una pequeña lamparita en la noche las pueden atraer, congregarlas y pues hay muchos turistas que pagan muchísimo más dinero por ver este espectáculo en la noche que si las agarraran en la red y el dinero que ellos ganarían por la carne, que además es muy poca, que tienen estas pequeñas mantarrayas, ¿no? Pues bueno, estos modelos ya los hemos entendido y se están entendiendo más claramente si los pescadores y las comunidades entienden que estas herramientas les van a dar beneficios ecológicos y después económicos, pues toda la perspectiva cambia, ¿no? Y eso es ahí donde son el punto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que más gente empiece a participar? Y ahora sí, me voy a tomar los últimos 5 minutos para estos pensamientos finales. En 2020 teníamos la meta de totalmente proteger el 10% de los océanos. No lo hicimos, realmente llegamos a 2.5, 3. En México, al igual que en otros países, pues están sumando a esta nueva meta que es el 30 por 30, el 30% para el 2030, pero pues ¿cómo le vamos a hacer? Y además, si ya hemos fallado con otras metas, ¿no? En México, pues obviamente estamos impulsando, estamos promoviendo, estamos compartiendo todo esto. Les decía que en México, en teoría, cubren el 22% de los mares mexicanos, pero totalmente protegidos
son 5%. Y 4.7 lo da de Revillagigedo. Así que todavía la tarea es muy fuerte. Ya se sumó Islas Marías, este es el otro que les había dicho, Islas Marías, que tiene unas comunidades también marinas impresionantes. A través del plan de manejo del año pasado se prohibió toda la pesca, entonces se sumó esta reserva de la biosfera a esta área de no pesca, que es bastantes kilómetros cuadrados. Pero pues al final de cuentas lo que es muy importante es traer a más gente a que se sume. No vamos a poder ni las comunidades solas, ni los gobiernos solos, ni las empresas solas, y mucho menos la academia sola, ¿no? Y ahí es donde hemos estado viendo cómo atraemos a estos buzos, a esta gente que le gusta estar ahí en el agua. Realmente los ciudadanos que cuando vivimos en una ciudad, pues obviamente estamos ligados a lo que pasa en la ciudad, pero cuando no vivimos en el mar, pues cómo podemos crear ciudadanía. Y estamos viendo cómo a través del buceo, a través de estas actividades, más que llamarlas actividades turísticas, deberíamos de estarlos comprometiendo con actividades cívicas, ¿no? Cómo proteger a los océanos. En México, por ejemplo, los sitios de buceo que están dentro de áreas totalmente protegidas son los más populares y son los que están dejando más dinero. Y ahí están sitios que tienen lobos marinos, como los tienen ustedes acá en la isla de Lobos, arrecifes que tienen todavía algunas poblaciones de langostas en condiciones naturales, obviamente Cabo Pulmo. Y esa es la importancia, ¿no?, de crear estas conexiones. En Cabo Pulmo se dieron cuenta que cuando aumentaba la salud de los arrecifes, pues aumentaba el número de visitantes. Y eso hemos estado viendo cómo en México el sector de buceo incluso deja hasta un poco más que todo el sector de pesca. Y con ese estudio es la primera vez que demostramos que estos sectores pueden apoyar muchísimo. Ahora lo estamos haciendo a nivel nacional a través de un proyecto de las Naciones Unidas. Aquí pueden ver todos los operadores de buceo en el mundo, los sitios de buceo en el mundo, las marinas y los puertos en el mundo. Incluso aquí les traigo estos datos que son muy impresionantes. Son casi 3,000 millones de dólares deja el buceo en el mundo de manera directa, y de manera indirecta puede llegar hasta 20,000 millones de dólares. Y en Uruguay, aunque son poquitas tiendas de buceo, tal vez estos datos no estén actualizados, esto es lo que nosotros logramos mostrar, pues este sector pudiera crecer y pudiera ayudar muchísimo al gobierno, a las organizaciones no gubernamentales, a que se generen estos modelos de éxito. Estos son nuestros datos, los puedo compartir con todos ustedes, pero lo principal que les quiero decir para finalizar es que necesitamos traer a mucha más gente. Cuando la gente está involucrada y ven claramente que esto funciona y que da mejores resultados que tener más océanos degradados, pues esto es lo que sucede. Así se cambia, y luego, pues si no los protegemos, llegamos a esto. Así que muchísimas gracias y espero que pues todos podamos ahora sí lograr la meta del 30-30, y felicidades a Uruguay de que se está sumando a esto. Gracias. Hola, muy buenos días, Octavio. Soy Liliana. Muchísimas gracias por tu presentación. La verdad, impresionante. Las imágenes no es nada ajeno mío porque yo soy buzo. Soy estudiante de la maestría de Auditoría y Gestión Ambiental por FUNIVER y actualmente estoy terminando la especialización en UNINI, que seguramente la debes conocer, que es una universidad mexicana. Y la pregunta que quería hacerte es, cuando tú hablaste de las pesquerías que se dedican a la pesca del atún, dijiste que cuando empezaron a implementar las áreas protegidas empezaron a recibir beneficios. ¿Qué clase de beneficios y quiénes hacen esos beneficios? ¿Es el Estado o es por
por otro rubro que ingresa ese beneficio, ¿es un subsidio? En realidad esa es la pregunta puntual. Gracias. Bueno, son dos cosas. Cuando hablé de que cuando se protegen estas áreas, la teoría, y lo estamos comprobando en algunas de ellas, es que estas poblaciones empiezan a crecer y muchas de estas larvas o muchos de estos peces empiezan a salir de estas áreas. En particular en Revillagigedo lo que estamos viendo es que los barcos se congregan en el límite del área protegida y empiezan a capturar incluso más volumen pesquero del que antes capturaban. Entonces, todavía no tenemos los datos suficientes, pero se sugiere que al empezar a incrementarse estas poblaciones, las pesquerías, los barcos pesqueros, en un futuro empezarán a recibir mayor captura pesquera. Los subsidios en México en particular les han ayudado a la industria pesquera a viajar tanto. Hay subsidios para la gasolina, para el diésel, y esos son los beneficios que pone el Estado para esta industria, pero los mejores beneficios yo creo que para la nación es mantener esa biodiversidad en todo ese polígono y que se sigan repoblando estas especies, ¿no? Pero son esos dos tipos de beneficios. Poblaciones de stock de las poblaciones de atún, está medido un incremento en la biomasa, con la distribución de frecuencia de talla de los individuos como resultado de la instalación de la reserva también. Es un tema complicado porque los mismos datos pesqueros también están restringidos. La Comisión Atunera, que tiene varios países tienen representación, de hecho está esa comisión en donde yo vivo, en San Diego, en California, pues no presta esos datos, no comparte esos datos, pero yo espero que ellos pudieran hacer ese análisis. Nosotros a lo que hemos llegado es solo a nivel de capturas pesqueras. Al menos ese dato que les mostré es que las capturas que siguen reportando los barcos son un poquito más después de la implementación del área que antes de la implementación, pero la evaluación de los stocks pesqueros no se ha hecho.